Antes de comenzar, les recuerdo que a menos que se especifique en la descripción del video, yo no soy el escritor de esta historia, sino que solo tengo permiso de promoción. A partir del 10º capítulo, usted deberá empezar a leer desde el sitio donde esté alojada la historia original. Capítulo 9. Akane 11:12. A veces parecía que cada vez que Akane hacía algo de lo que realmente podía estar orgullosa, el universo se preocupaba de que se le hiciera una cabeza grande y decidió humillarla. Como lo que pasó con las gallinas. Le había parecido tan obvio que criar pollos era el siguiente paso de sus esfuerzos por alimentar al clan. Había ahorrado su estipendio para comprarlos y todo. Luego le rogó a Aiko hasta que su hermana renunció voluntariamente a la mayor cantidad de arroz que razonablemente pudieron dar y instaló un tablón de anuncios con una gran recompensa de arroz para los guerreros en entrenamiento para armar un gallinero en su jardín. Era bueno que ninguno de sus hermanos estuviera actualmente interesado en casarse, porque Akane planeaba usar todo el espacio que reservaron para una granja de pollos. De hecho, fue divertido verlos intentar construirlo. Akane había tratado de ser clara con sus instrucciones, pero tal vez la única persona para la que los esquemas tenían sentido era ella misma porque el grupo, en su mayoría de 6 años, estaba luchando. Por otra parte, en su mayoría tenían 6 años. Akane estaba muy triste cuando tuvo que irse a ir a una misión, pero podía estar segura de que Aiko obtendría su trabajo de arroz antes de pagar el pago. En los 3 meses que tardaron las gallinas que consiguió en comenzar a poner huevos, consiguió que 3 viudas ancianas entraran en la primera casa que habían construido junto al jardín de las viudas, Tamura entre ellas, por supuesto, y luego comenzó a cosechar las recompensas de su jardín vertical. Luego hubo una tormenta, y aunque el gallinero de Akane los mantuvo razonablemente secos, la humedad de la tormenta enfermó a un pollo y, sin conocer las señales de cómo se veía un pollo enfermo, Akane solo podía llorar como el resto de sus pollos. Murió dentro de la semana. Fue deprimente. Pero al menos había dejado 4 gallinas ponedoras con las viudas alojadas cerca del jardín comunitario que crecía lentamente, así que todo lo que necesitaban era un gallo para intentarlo de nuevo. Akane trató de no dejar que la molestara demasiado el hecho de que casi había puesto todos sus huevos en una canasta. El juego de palabras solo la animó un poco, pero ver a Akio reír cuando lo compartió la animó mucho. También lo hizo encontrar a Aiko y Emiko mirándose con ojos de gogo. Era adorable. Ella no estaba en casa cuando se conocieron, pero Akio juró a ciegas que se enamoraron a primera vista. Su hermano insistió en que cualquiera que tuviera ojos lo habría notado. Afortunadamente, Naoya en realidad no había traído a Emiko para que se casara con ella, o las cosas podrían haberse vuelto muy incómodas en casa. Akane sabía que su hermano no tenía interés en formar una familia, por lo que asumió que al soplador de vidrio se le había ofrecido la seguridad de un clan para ella y su hermano. Por lo tanto, Naoya estaría libre de la presión de los ancianos para casarse y tener más hijos con el Sharingan. Teniendo en cuenta su ascendencia y una esposa civil, las probabilidades de que alguno de sus hijos tuviera el Sharingan eran desesperadamente bajas, por lo que a Akane se le recordó que, por fantástico que fuera un hermano mayor, Naoya, en realidad era increíblemente rencoroso con los que dirigían el clan. Nunca perdonaría a Tajima Uchiha por convertir a Akane en una guerrera y comprometerla con su heredero, en ese orden. Emiko, el soplador de vidrio, y su hermano Kei, eran personas encantadoras, aunque terminaron colocando un tabique en la habitación de su hermano, ya que su casa actual era notablemente más pequeña que la original y Akane no podía dormir en la misma habitación que su madre y su hermana. ¿Por qué su madre se negaba a verla? Había estado bien para Akane, que estaba acostumbrada a dormir en la habitación de su hermano de todos modos, pero Akio y Naoya estaban raros con Kei compartiendo un futón con ella, a pesar de que tenía como 7 años. Por otra parte, en su clan, los niños de 7 años eran considerados guerreros adultos para ser enviados a la guerra, por lo que tal vez Akane solo estaba pensando en eso con su cerebro moderno. Con Emiko alrededor y el pago de Naoya por la misión, solo necesitaban obtener suministros para los invernaderos que Akane había planeado. Su coalición de viudas, no oficial pero increíblemente útil, encabezada en su mayoría por Cho, la ayudó a planificar los mejores lugares para los invernaderos. Nunca habría pensado en ponerlos cerca de los campos de entrenamiento, pero el área de amortiguamiento boscosa entre la vivienda del clan y los campos de entrenamiento era perfecta. No era como si las paredes de vidrio no fueran capaces de resistir una bola de fuego rebelde. Cuando llegó el invierno, estaban cultivando fresas. Por mucho que a Akane le hubiera gustado darle las bayas a su clan, había cultivado el cultivo comercial por una razón.
Venderlos al mejor postor en pleno invierno le permitió financiar un taller de soplado de vidrio adecuado para Emiko y le permitió tener como aprendiz a 10 viudas. La arena era casi gratis, considerando su voluntad de sobornar a cualquiera para que le trajera arena si iban a una misión costera, y la cocina de Aiko se había vuelto legendaria entre los Uchiha Shinobi. En realidad, la lima era aún más fácil de conseguir, había una cueva a mediodía de distancia, corriendo del complejo con mucho y bastantes Uchiha Shinobi pasaron para recoger lo suficiente para conseguir un bento de Aiko. Resultó que la cal también era una gran cosa para rociar alrededor de los gallineros, para evitar que se humedecieran demasiado, según Emiko. Akane informó a las familias que había dotado de pollos y dejó el de su jardín vacío, ocupando espacio. Era una tontería no tener pollos propios, pero Akane había desarrollado una sombra psicológica al entrar en el gallinero silencioso y encontrar sus esperanzas y sueños de huevos y carne todavía en el suelo. Era estúpido, pero teniendo en cuenta el daño psicológico en curso de ser un soldado en la guerra, realmente no podía permitirse nada más que amenazar a su cordura. Nunca supo cuál sería la gota que colmaría el vaso. Le tomó un par de meses encontrar un lugar para vender los artículos de vidrio lo suficientemente tierra adentro como para que valieran un centavo y pudieran mantener a las viudas en el taller, pero una vez que lo hizo una gran mella en la cantidad de viudas desesperadas. Por su ayuda. Aparentemente, también acababa de nominarse con éxito como la persona a quien acudir si una viuda tenía problemas para alimentar a sus hijos o a ella misma. Su coalición de viudas ancianas se ocupaba de las gallinas y los jardines a cambio de comida y un entierro decente en caso de que pasaran. Cualquier anciana Uchiha que se encontrara vieja y sola se integraba fácilmente en la multitud que vive en los dormitorios improvisados que habían unido con una miríada de misiones anteriores al clan. Las viudas más jóvenes eran un poco más complicadas. Así eran los huérfanos. La antigua política de los Uchiha antes del reinado de Tajima era colocar a los huérfanos con viudas solitarias. De esa manera, el niño tenía un cuidador y la viuda tendría a alguien que los mantuviera cuando llegaran a una edad avanzada. Tajima había dejado muy claro que no le importaba que nadie contribuyera directamente a la clase guerrera del clan. Básicamente, engañó a cualquier hijo varón de un padre Sharingan al hogar de huérfanos que había exigido cada linaje y los huérfanos cuyos padres nunca habían activado un Sharingan cayeron directamente en una clase de sirvientes, pero aún tenían que encontrar un hogar de linaje para tomar. Ellos como la mayoría del clan simplemente no podía permitirse el lujo de alimentar a alguien que solo era responsable de la limpieza. Algunas de las viudas en duelo fueron y encontraron un huérfano de todos modos, generalmente por consejo de un anciano, pero cualquier huérfano que ya era un guerrero desconfiaba de dejar que un adulto extraño entrara a su casa para comer la comida que ya no tenían suficiente. Y no muchos entrenamientos para ser guerreros podían mantener el entrenamiento sin la cantidad de comida necesaria para mantenerlo. Más de una vida joven se había perdido por un golpe de calor o accidentes de entrenamiento solo porque el niño en cuestión ya estaba acostumbrado a entrenar más allá de sentirse mal debido al hambre. Para las chicas fue tanto mejor como peor. Algunas familias que sabían que no podían pagar el precio de la novia aceptarían a una niña huérfana con el entendimiento de que serviría como esposa de un guerrero en su hogar. Por supuesto, si el guerrero que era su pretendiente no oficial moría, entonces eran expulsados sin contemplaciones de la familia. Si tenían un padre con el Sharingan, a veces podían quedarse por el precio de la novia, pero eso era raro. La sabiduría de Uchiha postulaba que el niño seguía al padre, aunque estaba bien documentado que la mejor apuesta para tener un hijo que desarrolló un Sharingan era tener a ambos padres con el doujutsu. Ahora los huérfanos y viudas en cuestión acaban de llegar a Akane. Los siguientes cultivos comerciales de los invernaderos pagaron un orfanato de clan no oficial al lado de su dormitorio de viuda aún más no oficial. Contrató a un par de viudas que no podían volver a casarse por varias razones, pero que físicamente estaban perfectamente capacitadas para cocinar y limpiar para los huérfanos. Akane sabía que alimentarlos y vestirlos sin el apoyo del clan iba a ser un desafío tan grande como lo fue mantenerse con vida durante la guerra. No era como si pudiera obtener ayuda real cuando todo su poder era bastante ficticio. Todo lo que Akane hizo en estos días era técnicamente no oficial, pero nadie la detuvo porque entonces los problemas con los que Akane estaba lidiando no podían simplemente ignorarse. Una cosa era afirmar que estos problemas simplemente no podían abordarse debido a la guerra.
Otra era impedir activamente que alguien salvara literalmente la vida de los miembros del clan solo porque no había solicitado permiso al consejo. Akane en realidad estaba trabajando en la fecha anterior de algunos documentos con la aprobación para la creación de sus invernaderos y el dormitorio de ancianos. Shiori Uchiha, una de las viudas mayores más graciosas, había sido novia de la infancia con uno de los mayores, Uchiha Tomoe, el anciano que dirigía el consejo de misión del clan. Él le había roto el corazón al casarse con alguien del linaje Amaterasu y tomar una esposa principal una vez que activó su Sharingan. Pero su esposa había muerto al dar a luz, por lo que ocasionalmente el anciano venía olfateando a Shiori. Cuando murió el último hijo vivo de Shiori, ella no quería ser otra boca para alimentar en la familia y cargar a sus nietos. La única razón por la que Shiori no se casó con el Elder Tomoe fue que para entonces tenía el dormitorio de la viuda de Akane como opción. Para mostrar su gratitud, Shiori estaba dispuesta a engañar al tipo para ayudar a Akane a abrirse camino en la esfera de influencia oficial de Uchiha. Sabía que nunca la dejarían acercarse a nada importante como la distribución de raciones o las asignaciones de misiones, y definitivamente ni cerca de un presupuesto. Pero Akane quería hacer una oficina para viudas y huérfanos y no necesitaba su ayuda con nada de eso. Solo quería documentar todo el trabajo que estaba haciendo y todos los miembros del clan a los que estaba ayudando. Akane no se lo dijo a su familia, pero esperaba que los cambios fueran permanentes y fáciles de continuar en caso de que el universo fuera cruel y Tajima ganara la apuesta que había hecho al ponerla en el campo. Si algo le sucediera a Akane, nadie más tendría el margen de maniobra necesario para hacer los cambios positivos a los que Akane se había comprometido. Necesitaba encontrar una manera de establecerlos lo suficientemente bien y garantizar una financiación continua. Akane no quería detenerse en vestir y alimentar a los abandonados por el clan. Quería que prosperaran, que vivieran bien, que crearan una comunidad que pudiera crear sentimientos de felicidad y pertenencia, y encontrar la voluntad para superar su pérdida. Mucha gente en su clan estaba enferma de odio. Algunos de los miembros del escuadrón que solo sonreían cuando se convertían en sangre Senju le provocaban pesadillas. Hacía tiempo que sabía que la guerra convertía a los hombres en monstruos, pero otra cosa era verlo suceder con sus propios ojos. Demonios, se podría argumentar que la ha convertido con éxito en un monstruo, parte de la razón por la que estaba tan concentrada en crear un cambio positivo en su clan era ignorar el creciente río de sangre en sus manos. Ella mataba niños casi todos los días. La primera vez que Akane usó la cremación fuera del recinto fue contra un usuario de la Tierra que casi había enterrado vivo a su escuadrón. Casi había tenido un accidente cercano con Daiki, su nuevo capitán, quien casualmente era el mejor amigo de Naoya, y casi lo atrapó con su jutsu. No lo había hecho, pero las quemaduras que le habían dejado en la mitad de la cara la habían hecho estallar en lágrimas. Akane llevaba religiosamente crema para quemaduras, y ella lo atendía con los ojos húmedos mientras él intentaba vacilantemente asegurarle que prefería quemarse y tener cicatrices que morir. Akane se sintió aún peor porque no podía dejar de llorar a pesar de todo. No podía explicarle cómo él había sido una piedra de toque para ella. Cómo él siempre le recordaba ese día con sus hermanos donde descubrió cómo usar su chakra porque le habían robado un pez después. Pero ahora lo miraría y recordaría cómo casi lo había matado, y eso le dolía el corazón. Los Senju la llamaron la muerte azul, ya se reconoció que el más mínimo roce de sus llamas características era una sentencia de muerte. Akane no estaba orgullosa de eso. Estaba bastante segura de que lo único que la mantenía cuerda era su nuevo poder para compartimentar y el amor incondicional de sus hermanos. Cuando Akane dejó el recinto para luchar, ella era la muerte azul. Cuando llegó a casa, cubierta de ceniza y sangre, volvió a ser Akane. La niña que amaba a su familia hizo todo lo posible para hacer de su clan un lugar mejor, pero esperaba que incluso la muerte azul nunca llegara a un punto en el que pudiera encontrar una alegría tan vacía en la muerte de sus enemigos. Akane dejó su odio en el campo de batalla donde pertenecía y guardó las mejores y más suaves partes de sí misma para aquellos a quienes amaba. Era lo único que la mantenía completa, o tan completa como podía estarlo lo que quedaba de ella. De todos modos, no tenía que estar tan cuerda o sanada emocionalmente para seguir por el camino que había comenzado. Solo necesitaba encontrar una manera de ganar cantidades estúpidas de dinero, lo suficiente como para dejarla tomar el relevo de los consejos que dirigían el clan Uchiha de todos modos. Así que su objetivo eran, naturalmente, los nobles. Su único problema real era que no tenía un producto y no veía ninguna demanda que su clan pudiera satisfacer en el mercado noble.
Por supuesto, Akane vino de un mundo con una próspera cultura de influencers. Era perfectamente consciente de que si no había una demanda, solo tenía que hacer una. Su nuevo complejo estaba cerca del río Naka con mucha arcilla de río y los Uchiha no tenían nada más que fuego. Todo lo que tenía que hacer era buscar la información correcta y dio la casualidad de que su prometido había estado recientemente en la corte. No fue un problema rastrear a Madara. Estaba con sus hermanos o entrenando, a veces ambos. Su prometido también podría ser útil. Para finalizar, no olviden dar me gusta al video y suscribirse, para seguir apoyando este canal. Gracias por ver.